Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera predicación de la palabra del Señor aquí en la Iglesia Cristiana Agua Viva. Soy el Dr. Julio Vega, pastor de la iglesia, y tengo una gran alegría de compartir con ustedes esta predicación de la palabra del Señor a través de la Santa Biblia, nuestra única norma de fe y práctica, el perfecto tesoro de instrucción que Dios nos dejó. Así es como nosotros conocemos la voluntad de Dios, sus propósitos, sus promesas, a través de la Santa Biblia y solo a través de ella. No contamos con otra literatura, no contamos con nombres de personas que para nosotros sean revelación de Dios, excepto los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y cuyas escrituras están en la Santa Biblia y nada más. Bueno, con toda esa aclaración hecha, yo les quiero invitar a que justamente escuchemos lo que el Señor dijo un día a un gran profeta de Dios en un tiempo muy difícil. Yo no sé si ustedes han pasado ese tiempo. No me refiero a los 40 años para las señoritas que se andan acercando peligrosamente a esa edad y que dicen: pastor, ya no siga, porque ya llegué a los 40. No me refiero a eso, menos a los de 50. Tampoco a los de sexto piso. ¿Cuántos andamos aquí de sexto piso? Muy bien, muy bien. Pero ustedes ya como 69 tirándole a 70 y yo en 60 tirándole a 61, porque sí hay una gran diferencia. Bueno, y de allí para arriba, ya no voy a preguntar, ¿verdad? Pero de ahí para arriba, séptimo piso, octavo piso, todo el tiempo que Dios nos dé es parte de su bendición. Y debemos glorificar a Dios en todo tiempo. Y en tanto Él nos tenga con vida, sean 20, 30 o hasta 80, 90, Dios tendrá un propósito perfecto. Así que no me refiero a ese tiempo, no me refiero a la edad, tampoco me refiero a ciertos momentos económicos que como que todo se cierra y nos sentimos pues angustiados, preocupados. Yo me refiero a algo más profundo, ese momento en que sentimos que todo ha sido en vano, que no hemos sido valorados, que ya no hay oportunidades, que ya no tenemos fuerzas para luchar. Un momento así lo vivía el pueblo de Dios cuando el Señor habló esta palabra a este profeta. Era un tiempo en que ellos no lo podían creer. Jerusalén había caído en manos de los caldeos. 2 años estuvieron sitiando, 2 años sitiando Jerusalén. Y los habitantes de Jerusalén decían: no va a llegar, en el nombre del Señor no va a llegar. Los habían sitiado, estaban allí, pero decían: no caerán los muros de Jerusalén. Y cada mañana ellos decían: no caerán los muros. Como cuando tú dices: Dios mediante habrá un buen diagnóstico. Vamos a ir al médico y en el nombre del Señor va a haber un buen diagnóstico. O como cuando dices: sí nos van a dar el crédito hipotecario y con la ayuda de Dios tendremos nuestra casa. O cuando dices: ya verás, mi amor, a tu hija, a tu hijo, te van a dar la beca. Te van a dar la beca y vas a poder estudiar. Todos hemos tenido ese momento. Pero ¿cómo se derrumba el corazón, el alma, cuando el diagnóstico es negativo? Cuando no hubo autorización de crédito, cuando no hubo beca, cuando sí nos despidieron, cuando se perdió todo. Ese todo no es solamente lo que se cuenta, el dinero, propiedades. Ese todo es el alma que se derrumba. El desmayo, dice la Biblia, el desmayo es la palabra que usa la Escritura.
Bueno, en ese momento tan difícil, el Señor habló a su pueblo y les dijo esto: he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché. Dios estaba diciendo: les voy a dar una nueva oportunidad, los voy a traer de tierras lejanas y me serán por pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios dijo: les daré un corazón y un camino y un corazón, ambas cosas. Porque si Dios nos diera un nuevo corazón, si Dios perdonara nuestros pecados, si Dios limpiara toda la maldad, los recuerdos tristes, los pensamientos pesimistas, si Dios limpiara eso, pero ya no nos diera un camino, ¿de qué serviría? Y si por el contrario, Dios nos diera un camino, oportunidades nuevas, pero no sana, limpia, hace renacer el corazón, no tendríamos cómo lograrlo. Porque aunque tuviéramos oportunidades, nuestra mentalidad, nuestra visión sería pobre. Y siendo pobre aquí y aquí en el corazón, aunque esté la riqueza frente a nosotros no sabríamos ni disfrutarla, ni aprovecharla, ni vivirla. Dios hace la obra perfecta. Quiero invitarles entonces a que lean conmigo en Jeremías capítulo 32, los versículos 38 y 39. Ahora ya lo saben, no lo busquen en su guía de predicación porque no está. Es a propósito para que de vez en cuando al menos traigan Biblia. No, porque ahora ya todo es virtual. Miren, el Señor va a decir un día: pues disfruta unos sopes virtuales, a ver a qué te saben, ¿verdad? Así que de vez en cuando tráiganse su Biblia. Bien, lo voy a leer para ustedes. Es Jeremías 32, versículos 38 y 39. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por el privilegio de predicarla y de escucharla. Ahora, Señor, que con la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra eterna, viva y eficaz, hable en nuestros corazones. Y que tú, Señor bendito, hagas renacer en nuestra vida un corazón y un camino para que tengamos bien y nuestros hijos después de nosotros. Bendice a todos los que aquí estamos, a quienes escuchan la palabra por medio de la transmisión, y derrama bendición en nosotros y en nuestros hijos después de nosotros. En el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Dile: gracias, Señor, por este privilegio de recibir tu palabra. Tome su lugar. Bueno, pues eso dice Dios. Y lo dijo el Señor al profeta Jeremías. Le dijo: dile al pueblo yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el poder, dijo el Señor, para rescatarte de donde tú estés. Decía David: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Para Dios no hay imposibles. Su mano bendita se extiende poderosa y rescata de cualquier fango nuestra vida. Hay tres señores que están allí que seguramente no conocen. Conocen al cuarto que está en la fotografía de hasta medio arriba. A ese sí lo conocen.
pero a los otros 3 no los conoce. Y sin embargo, son quizás los 3 cristianos más influyentes de la historia reciente. El primero de ellos se llamó Juan Bunyan y es conocido, óiganlo bien, como el más grande escritor cristiano, porque el libro que él escribió ha sido el libro más vendido después de la Biblia. Se llamó el libro El progreso del peregrino. Y es un libro hermoso, muy sencillo, pero sobre todo un libro que el Espíritu Santo ha usado para bendición de millones y millones de personas. Ustedes dirán, ¿y dónde estudió ese escritor, pastor? ¿Dónde se formó? Pues esto es lo interesante. Fíjense que Juan Bunyan, nosotros le decimos Jan Bunyan, pero estamos aquí en México, Comunidad de los Maneyes. Entonces vamos a decirle Juan Bunyan es una historia de éxito, pero no de esas historias que luego se imparten y nos cuentan de mujeres y hombres que admirablemente triunfaron. No, él es la historia de un Dios que triunfó, del Dios de gloria que triunfó en su vida. Y que eso nos enseña que podría pasar con nosotros. Miren, él tenía entre 14 y 16 años cuando su mami y su hermana murieron. Yo no sé cuántos de ustedes, lo digo con mucho cariño y respeto, han sido aguijoneados por la muerte, por el duelo, por la separación de un ser querido. Pero ese es un aguijón que penetra, que traspasa el alma, sin duda. Él tuvo eso entre 14 y 16 años. Y además su vida no era halagueña. Su papá era ojalatero. Su papá recorría los pueblitos reparando, arreglando cacerolas y trabajando lo que llamaban en ese tiempo la hojalatería, que no era de automóviles, ¿no? Sino era de ollas, de trastes. Y ese era el trabajo del papá y fue el trabajo que él tuvo. Por eso la historia también le llama el hojalatero de Bedford, porque en Bedford nació. No tuvo una formación académica, me refiero a una verdadera formación académica. Tuvo, pues, lo poco, como cualquier niño pobre e hijo de familias pobres, una educación precaria. ¿Cómo llegó entonces a ser lo que fue? Solo por una cosa, porque él dispuso su vida, su corazón a Dios. Le creyó al Señor. Quizás un día escuchó las mismas palabras que acabamos de escuchar. En Jeremías 32, verso 37 dijo el Señor: yo los reuniré de todas las tierras. Es decir, no habrá una condición que sea imposible de restaurar. Si cayó en pobreza, si cayó en una adicción, si cayó en depresión, haya caído en lo que haya caído, la mano de Dios se extiende y te levanta. Él creyó en eso y creyó en lo que dijo Dios: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, se supo elegido, bendecido. El Señor Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Él se creyó elegido de Dios y además creyó en lo que Dios dijo: les daré un corazón y un camino para que les vaya bien y a sus hijos después de ellos. ¿Y saben cómo fue? Él empezó a predicar la palabra de Dios sin permiso, porque en esos tiempos tenían que contar con permiso de las autoridades. Y él comenzó a compartirlo así.
sus predicaciones comenzaron a ser tan bendecidas por el Señor que alguien un día le dijo: John, Juan, ¿por qué no escribes eso? Y él dijo: ¿por qué no sé escribir? Y le dijeron: tus enseñanzas llegarían a más personas. Y un día así, como quien un día se atreve a hacer arroz, con todas las experiencias dolorosas de haberse batido o de haber quedado seco, casi como aserrín. Sin embargo, dices: olvidando lo que queda atrás, en el nombre de Jesús, prosigo a la meta. Así, él tomó unas hojas y empezó a escribir en el nombre del Señor algo que se iba a convertir en el libro más vendido del mundo después de la Biblia. Juan Bunyan, el hombre que no miró su condición social, a la fecha le dicen el ojalatero de Bedford, porque sus detractores, las personas que empezaron a envidiar la bendición de Dios en su vida, le llamaban así. En lugar de decir el pastor, el predicador, en lugar de decir el siervo de Dios, decían el ojalatero, porque eso fue. Y él nunca se avergonzó de lo que fue, porque sí es cierto, fue un ojalatero y nada más, pero un ojalatero que, puesto en las manos de Dios, tocó al mundo entero. El tema no es quién eres, el tema es quién vive en ti. Porque hay tres opciones. Una, que no viva nadie, que estemos solos, que busquemos allí en el corazón una caricia y nunca la tuvimos, una palabra de ánimo y nunca la tuvimos, una palabra de reconocimiento y nunca la tuvimos. Esa es la primera opción. Viven vacíos. Hay una opción peor: que ese dolor haya atraído maldad y entonces viva la maldad en nosotros, y eso está peor, ¿verdad? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Ya ni se acuerdan, y es de lo que estamos predicando. Bueno, ¿cuántos demonios, si se fue uno a cada cerdito, cuántos tenían? 2,000. Era una legión. Hasta que le dijeron al Señor Jesús: legión me llamo, porque somos muchos. Muchos eran miles. Como cuando te llega la esposa con toda la familia. No, sí, porque sí te dice, es sincera, te dice: me da pena, somos muchos en medio estado de México. Porque esta señorita que es senadora, diputada, presidenta municipal, se trajo a todos los votantes. No sé si les ha tocado ese dolor de ver a la familia de la señora, ay, chiquita, y todos comen. Eso es lo que... Bueno, pues, si se acuerdan del endemoniado gadareno, pues él tenía la segunda opción. La primera es que metas tu manita al corazón y digas: yo estoy vacío, pastor, nadie ha estado conmigo. Como dijo el poeta, estoy solo. Y no digo estoy solo porque alguien se haya ido. A esa soledad al menos me quede el recuerdo, al menos me quede el olvido. Yo digo estoy solo porque nadie nunca ha venido, porque nadie nunca ha estado conmigo. Si esa es tu condición, es difícil ver la bendición de Dios. Pues sí, porque estás vacío. Esa es la primera. La segunda está peor, porque ese dolor puede atraer maldad, como en el caso del endemoniado gadareno. No más 2,000, ¿no? Y ahí andaba el pobre, ¿cómo andaba?
en los sepulcros, lastimándose, ¿cierto? Y lo amarraban con cadenas y grilletes y no lo podían contener, ¿se acuerdan? Esa es la segunda opción. Pero hay una tercera opción, y es vivir con Dios en el corazón. Amén. El problema es que a veces sentimos que no somos dignos. Y sí, no lo somos. Pero la palabra de Dios dice, vean la 1, 2, 3, tercera lectura. Lean la tercera lectura. Pues a Moisés el Señor dice, tendré misericordia ¿de quién? Del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Lean lo que sigue con fuerza del corazón. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no soy digno, pastor, de que el Señor venga a mi corazón. No soy digna, pastor, pues yo no lo soy tampoco. Pero Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y si Él ha tenido esa misericordia para contigo, tú debes creerlo. Cuando yo era jovencito, a pesar de que de niño pues iba a la iglesia con mi abuelita y escuchaba la escuela dominical y canciones, recuerdo que nos enseñaban canciones hasta en otomí, cantos cristianos. Que maquinito neneki, ochipa, que maquinito neneki, que maneneki. Que nos dijo la hermana, la Miss, que quería decir que Dios nos amaba mucho. Yo lo escuché y dije, pues sí que nos ama, porque con una cancioncita de esas que llegues con el Señor, capaz que te cae un rayo que te fulmina. Nos enseñaban canciones en inglés. Imagínense a un niño del Peralvillo. También abusan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yo no alcanzaba a escuchar lo que decía la hermana la Miss, y decía, su radio transmisor. Y no faltó el niño, cristiano juzgón, que me acusó, porque no faltan los cristianos acusones. Hermana, este niño, el guapito, este niño, el guapito, está diciendo su radio transmisor. Y ya me llevaron con la Miss, la hermana, y me dijo, ¿cómo dice tu radio transmisor? Le digo, ¿cuándo dice usted? Su radio transmisor. No, mi amor, es The Bible tells me so. Está agarrando aquí. Espérese a que estoy tantito. Te vas con el pastor a ver si él te saca algo. No sé si hay unos cerditos por ahí o algo que tenemos medio raro. ¿Cómo van diciendo? Si ahí me llevan con el pastor. Lo bueno que el pastor Amador Gálvez iba a ser el siervo de Dios que iba a inspirar mi vida para que un día yo sirviera a Dios como pastor. Era un hombre bueno, pastor de la iglesia pentecostés. Y yo recuerdo a mi pastor, aunque era la oveja más descarriada que tenía, con un amor muy grande. Y ya me dio 3 coscorrones, no, es cierto. No, ya me dijo, a ver, entonces aprende eso, si puedes. Primero aprende español, ¿no? Y luego ya le das al inglés. Y ahí empezamos. Y así recuerdo mis días. Bueno, pues todo eso, cuando fui joven, lo olvidé. Porque uno olvida muchas cosas. Olvidas bendiciones de Dios. ¿Saben qué es lo hermoso? Que Dios no nos olvida. Que Él no olvida. Y entonces yo cantaba una canción con mi grupo de música folclórica latinoamericana que decía que Dios exista, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Una canción de, iba a decir de Jesús Adrián, pero no, esa no, esa es de Atahualpa Yupanqui, y así decía:
por mi casa no ha pasado tan distinguido Señor. Entonces, ¿qué problema tenía? Pues que yo decía, este corazón no es para ti. Seguramente tú almuerzas en la mesa del patrón, ¿ven? Y yo estaba rechazando a Dios. ¿Por qué? En mi caso, por pobre. ¿Por qué? Bueno, algún hermano ahorita en Estados Unidos, un mexicanito, pero en Estados Unidos, pues porque soy hispano. Siempre va a haber cosas por las cuales nos discriminen. Dios no hace excepción de personas. A fin de cuentas, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y si se le pasó un poquito de café o chocolate a esta leche, porque a ver, somos café con leche, algunas veo casi lechita, una pizquita de café, se primeritas, pero otras sí digo, sí, le cargaron mucho cafecito. Y no se diga algunos caballeros que veo desde aquí, sí nos cargaron cafecito. Bueno, a ver, ¿no nos hizo Él? ¿Sí o no? Sí. No aparecimos por generación espontánea, protozoario, tirando de ajolote, no. No. Dios nos hizo. Y si Dios nos hizo, Él nos ama. Y vean este segundo caso, porque ya vieron otro señor, el tercero. Recuérdense que el primero sí lo conocí, pero al segundo no lo conocí, ya saben que se llama Juan Bunyan. Vean al segundo. Ese señor, ese sí es todo un caso. Porque, fíjate Carlos, era alcohólico. O sea, no estoy más alcohólico, porque tengo que salir para las clases en el seminario. No es otra cosa, ¿no? No para que tomen nota. Era alcohólico. El alcoholismo de ese señor, Cyrus Scofield, lo llevó a problemas económicos gravísimos, cárcel y el divorcio, el rompimiento de su matrimonio. Cuando él estaba ahogado en ese fango, cuando ya no podía manejar el alcoholismo, saludos a varios compañeros de AA que nos acompañan, bienvenidos. Cuando él estaba ya en esa condición, la mano de Dios llegó a él. ¿Saben cómo fue? Iba caminando y estaba un grupo de señoras. Repito que él era alcohólico y que por tanto era pues un tanto cohibido. No sé si han visto llegar algunos hermanos, llegan cohibidos, llegan tarde, yo creo que hasta por eso, ¿no? Porque les da pena convivir con la gente, los que entran casi ya para empezar el sermón, y así, entonces, y así andaba él, ¿verdad? Sí, medio chilladillo, porque sabía que lo gustaban, porque eso a mí me da mucho miedo, que en las iglesias algunos hasta se pavonean, ahí viene el diácono, solo Dios sabe cuántos de los que se pavonean terminarán avergonzados y cuántos de los que se humillan serán exaltados. Él se avergonzaba porque pues sí andaba, ¿no? Y luego que eso huele, entonces él andaba ahí y estaban unas hermanas dando testimonio, hablando de Dios, y él hizo así como que se quedó ahí tantito y empezó a escuchar, como alguien que escuchara este mensaje. Y de repente vino ese momento de luz espiritual, cuando él dijo, ¿y si pudiera vivir eso? Eso me pasó en la última clase de nuestra licenciatura en Teología Bíblica. El profesor, el maestro, hizo una pregunta. Dijo, según la confesión de Westminster, pero también otra vez, yo soy de Cuautitlán Izcalli, ¿yo qué tengo que ver con Westminster? Dijo, según la confesión de Westminster, ¿cuál es el propósito por el que Dios hizo al ser humano? Y una hermana dijo, para glorificarlo. Y él le dijo, muy bien, la segunda parte. Y ya dijo, ay, no me acuerdo. ¿Los demás, alguien sabe? Y los mariachis callaron.
como dice Jesús Adrián. De mi mano sin fuerza no vamos a hacer. No, los mariachis callaron. Y entre ellos yo. ¿Verdad? Y dice el profesor: la confesión de Westminster, que es una confesión importantísima de nuestra historia, de nuestra fe, dice que Dios hizo al hombre para glorificarlo y para que disfrute de él. ¿No saben cómo me impactó? Cómo Dios habla en formas que ni nos imaginamos. Ay, andaba yo en esa clasecilla. Ni me imaginaba que Dios me iba a bendecir. Total, voy a aprender un poquito más. O va a haber algo que tengo que hacer de tarea. ¿Ven? Así estaba escuchando. Dios nos habla en una o en dos maneras. Fue en verdad un dardo a mis 65 años. Porque era como si Dios me estaba diciendo: creíste en mí, me serviste, me glorificaste en alguna medida, pero me has disfrutado. Y la verdad es que en parte sí y en parte no. En parte sí, Señor, porque pues yo te agradezco tus bendiciones, porque tú has estado conmigo, pero en parte no, porque siempre ha pesado en mí el sentir que tengo que luchar, que tengo que hacer cosas, que tengo que ganar. Tal vez porque desde niño, no estoy hablando de mí, tal vez de ti sí, desde niño no tuve el aprecio, no tuve el reconocimiento, y como muchos vivimos siempre tratando de hacer algo más para que alguien por favor nos diga: felicidades, qué hermoso lo que hiciste, porque nadie nos lo dijo. ¿Ven? O quizás vivo pensando: sí, Señor, pero soy el último de tus hijos, el más pequeño de los apóstoles, como decía el apóstol Pablo. Fíjense, y se los pongo de ejemplo para que miren. El apóstol San Pablo, amigo de Séneca, el filósofo romano, miembro del Areópago de Atenas, o sea, un erudito. ¿Y saben qué dijo en 1 Corintios 15? El Señor se le presentó a Cefas. Cefas era Pedro, pero era su manera como decirle a ese Pedro, ¿no? Se le presentó a Cefas, se le presentó a los demás apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me presentó a mí, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Muchos de nosotros traemos culpas, traemos sombras, y no disfrutamos a Dios. Muchos no nos sentimos dignos y pasamos toda la vida sintiendo que no lo somos, que no lo merecemos. Vean a Scofield. Ustedes dirán: ¿y por qué está ahí, pastor, ahí la hoja? ¿Saben por qué? ¿Por qué ese alcohólico? Sí, perdón, ¿se llama cómo? Scofield. Sí, haga como que lo entendí. Así yo le hacía cuando me decían: "The Bible tells me so". Bueno, no, es que sí, pues tampoco es Coqui, no, ya se that's right. Muy bien, bueno, déjenme ya terminar de contarle, porque vamos en el segundo. ¿Cuándo vamos a llegar al tercero? Fíjense, este Scofield, que ya quedamos que era alcohólico. Carlos, ¿ya notaste? Ok. Ese Scofield iba pasando, oye a las hermanas que están hablando, y él piensa: será verdad que él irá a recogerme a cualquier tierra. Dios podría recibirme como soy, tal como soy de pecador, como dice el himno. Porque parece que la fe cristiana te dice, en el fondo, crece, mejora, date una bañadita. ¿Para qué? Pues para que Dios te reciba. Porque piensa, tampoco así mugroso te va a recibir. Aunque hablamos
hablamos de la gracia, siempre ponemos delante las obras. Siempre. Y muchos líderes religiosos incluso se jactan de obras para de esa manera decir: el mar y el cielo se ven igual de azules. Y en la distancia parece que se unen, pero lo mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanza. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Las hermanas que se rieron se ve, escuchan el fonógrafo. Un aplauso a ellas, por favor. Nada más quería ver cuántas escuchan el fonógrafo. Bueno, está bien. ¿Eso por qué? Porque la fe cristiana a veces, aunque promueve la gracia o dice hablar de la gracia, en el fondo establece como estaturas. Y tú tienes que incluso caminar y hablar así como la hermana aquí, la espiritual. Ay, la hermana esta, así como muy espiritual. ¿Y a qué dice muy espiritual? A un caminadito, ¿no? El hermano el pastor de Iscali, el guapito, muy espiritual. ¿Y qué es espiritual? Pues que se pone una chamarrita de osito, ¿verdad? Y entonces, pues tú buscas cómo imitar y olvidas que Dios es amor y que Dios te ama. Scofield oyó y dijo: sea verdad. Y una oración: Señor, si tú me recoges de cualquier tierra, si tú no haces acepción de personas, si tú amas aunque tu iglesia juzga, toma a este borracho y hazme libre. Y Dios lo hizo libre. Y no solamente eso, le dio un camino. ¿Saben en qué lo convirtió? En uno de los más grandes comentaristas de la Biblia. Hay una Biblia, una de sus ediciones, que se llama la Biblia de Scofield. Cuando voy a una librería cristiana, a veces le digo al hermano encargado: hermano, ¿tiene la Biblia Scofield? Sí, pastor, ¿cómo no? Me la da y la veo, la tomo en mis manos. Se la lleva y le digo: la tengo, ya tengo la Biblia Scofield, solo quería tener un momento en mis manos. Muchas gracias, hermano. ¿Saben por qué? Porque me emociona pensar que todo eso lo hizo el Dios de gloria, alcanzando a un alcohólico que nosotros en esta iglesia hubiéramos juzgado. Sí le dejaríamos entrar, pero vino el borrachito. No vean para ningún lado, por eso llegan tarde, menos hermano. Vino el borrachito. Y, oye, hermano, lo invitamos, va a haber una comida, pero lo invitaremos. Ay, ¿qué tal si llega ya? ¿No? Ustedes me van a decir: pastor, no es cierto. A ver, nada más les doy esta prueba. ¿Cómo le llamamos al Señor de este capítulo que hemos estado predicando hoy, 3 domingos? ¿Cómo le llamamos? ¿El qué? Pero díganlo completo. El endemoniado gadareno. A ver, ¿que no es endemoniado? No, porque Cristo lo hizo libre. ¿Y cómo le decimos? El endemoniado gadareno. Han pasado 2000 años. Y si lo vemos en el cielo, anden atentos allá. Les aseguro que le van a decir a otro: mira, acá el endemoniado gadareno. Ay, vamos por una selfie, ¿no? Vamos por una selfie. Bueno, y todos los años de la vida le van a llamar el endemoniado gadareno, porque esos somos personas que juzgamos, que no perdonamos, pero Dios sí perdona. Y vean el tercero porque está atento. Mire, Isabel, pastor, ¿vas a hablar de mí, sí o no? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a hablar de alguien que era
un pequeñito, tenía 4 años cuando su papá murió. 4 años. ¿Y saben qué tuvo que hacer? Desde los 7 años, trabajar. Él se llamó Dwight Moody. Y hoy el comentario bíblico Moody en 12 tomos es el comentario más importante de la fe cristiana. Moody. Bueno, nada más les digo una cosa. La escuela bíblica que él fundó, la escuela bíblica dominical que él fundó, y luego un instituto, así como nosotros estamos haciendo el seminario de Agua Viva, hoy es el Dallas Theological Seminary. O sea, Dios lo bendijo mucho. Moody, el niño que se levantó de la pobreza más grande, el niño que comía a veces un poco de cereal, el niño al que le dolía la pancita, el niño que tal vez miraba al cielo y decía: ¿cómo puedes amarnos y tenerme en esta condición? Ese niño se levantó de la pobreza, pero no él, sino el Señor en él. Porque eso es lo importante. Ahora ustedes dirán: pastor, no estábamos hablando del endemoniado. Es que yo quería que vieran que eso no son solamente historias bíblicas. Hay personas de carne y hueso, con un pedazo de pescuezo, que ellos vivieron esto como una realidad. Y créanme, o sea, pensar que Bunyan, el ojalatero de Bedford, el que no tuvo educación, sino una educación precaria, sea el más grande escritor del mundo, eso habla del Dios de gloria en el que él creyó. Pensar que Cyrus Scofield, el alcohólico, el borrachito, haya llegado a ser uno de los más grandes comentaristas de la Biblia, al grado de haber una Biblia, la Biblia Scofield, eso habla del Dios de gloria en quien la creyó. Y que Moody, ese niño huérfano a los 4 años, viviendo pobreza y trabajo desde los 7, haya llegado a ser el más grande comentarista, y que la escuelita bíblica que él formó, a ver, hermanos, júntense, ¿cuántos somos ya? Ya somos 5, hermano. Haya prosperado hasta ser el Dallas Theological Seminary. Eso habla de Dios en quien él creyó. Por eso vean en la última lectura Efesios 3:20, que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros, no tu poder, no mi poder, sino el poder de Dios que actúa en nosotros. Miren, Scofield iba como borrachito avergonzado cuando vio a las cristianas platicando. Su esposa era una gran cristiana. Él iba avergonzado. Él oyó de la gracia de Dios. Él pudo haberse seguido caminando avergonzado y hoy no sería Scofield. Él creyó. Tú has escuchado este mensaje de la palabra de Dios. Puedes encogerte de hombros y seguir tu vida. Que Dios te bendiga. O puedes creer, no a mí, creerle a Dios. ¿Cómo se llamaban las señoras que estaban platicando cuando Scofield oyó de la gracia de Dios? ¿Alguien conoce sus nombres? Mira, a ver, para la próxima que el maestro nos ponga una pregunta tan difícil, le soltamos esa. A ver, doctor, échese este tronco a la uña. ¿Cómo se llamaban las señoras que estaban platicando cuando pasó Scofield?
Y él y todos nos van a decir, ni idea. Es que no eran las señoras, era Dios. Si este que está hablando se llama Julio Vega, o se llamara, lo cual sería un honor, Abraham Chapa, un gran pastor en Izcali, o se llamara Agustín, se me fue el apellido, hermano, Agustín Enríquez, el pastor de Pan de Vida, o fuera Juan Ramírez, Jesús León, cualquiera de los pastores, lo cual sería para mí un honor, o se llama Julio Vega, eso no importa. Esos nombres se van a olvidar. Lo que importa es que tú creas, porque no te estoy leyendo un libro de crecimiento humano, te estoy leyendo la Biblia, que tú creas que el Dios de gloria está hablando a tu vida y te está diciendo que Él lo puede hacer. Terminamos leyendo lo que pasó con el, ¿cómo le dicen ustedes? El endemoniado, no son tremendos. Por lo menos digan el ex endemoniado. El ex alcohólico, ¿no? Todavía. Bueno, ¿qué pasó con él? Lean, por favor. En la primera lectura, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, qué bonita aclaración, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Antes de que sigan leyendo, el Señor se acercó. Pedro estaba atento. Mateo, porque susto que les había dado como de los puerquitos y todo, estaban así. Y entonces el Señor se acerca al ex endemoniado y le dice: ve a tu casa, a los tuyos. Ángeles del Señor estaban anunciando: este es el momento. Dios está ungiendo al primer misionero de la historia, al primer misionero de la fe cristiana. No fue el apóstol San Pablo, aunque él fue el más grande. No fue Bernabé, no fue Silas. El primer misionero de la fe cristiana fue el ex endemoniado Gadareno, como Scofield, el que fue un alcohólico, como Bunyan, el ojalatero de Bedford, o como Moody, el niño huérfano pasando pobrezas y hambre. Y le dijo el Señor, ahora sí siga leyendo: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Esto a mí me emociona mucho porque en Decápolis eran las 10 ciudades griegas. ¿Quiénes vivían ahí? Griegos. Y los griegos, desde Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, fueron orgullosamente inteligentes. Y ya no digas Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Dónde lo mandó Dios? Como si Dios te dijera: vas a ir y vas a servirme. Sí, Señor, pues humildemente. No, quiero que tú vayas a una gran universidad, quiero que tú vayas a un gran seminario, quiero que tú seas un instrumento mío ante personas, pues, fifís. Y tal vez tú digas: es que a mí me hace, no sé, pues
Padre, tú conoces mis complejos, yo me siento, y el Señor. Entonces, no te di un nuevo corazón y un nuevo camino. Vas a Decápolis, y se fue a Decápolis contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Tuvo éxito, fue un hombre muy usado por Dios. Dios lo hará en tu vida. Dios puede bendecir tu vida. Allí donde no vemos nada, el Señor